Desgraciadamente tenemos un accidente. ¿Qué pasa? Yo iba con mi amiga y bueno, desgraciadamente sí, así es, me estaba practicando sexo oral mientras estaba Escuche, manejando. doctora, escuche por qué fue el accidente, por Sí, favor. puesto que no. Concentraste. El problema es que sí, así es. Te lastimó el pene. Me desgarra el pene. Uf. Bien merecido, doctora, bien Sí. merecido por estar haciendo cosas que no debe, donde no debe. A ver, pero lo que voy simplemente es que no tiene por qué estarme despidiendo por una situación así. Ah, pero te despidió sí, por claro. eso. Todas las cosas que yo soñaba, todas las cosas que yo sentía, se las contaba a él. Porque le contabas cosas eróticas. Todo. Y yo tuve un sueño que miro al lado y era unas nalgotas enormes. Enormes. Yo dormía arriba de unas nalgas. Doctor, ¿usted Por sabe ella lo yo he que me cambiado. dijo? Por ella Que él me pagaba una lipo para ponerse mi grasa restante en sus glúteos. La idea fue de ella, la idea fue de ella. Ven aquí, déjame ver las nalgas tuyas. Mire my esto. God. Caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El político norteamericano Thomas Jefferson dijo: no muerdas el cebo del placer hasta no estar seguro de que no oculta un anzuelo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué cebo de placer está hablando Mr. Jefferson en este primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Doctor Apolo, por una le estoy perdiendo absolutamente todo. Lo está perdiendo todo por irresponsable. Buenas tardes. Buenas bienvenidos. tardes, doctora Polo. Ernesto, explícame tu demanda contra Natalia. Dime lo que exiges para resolver este caso. Lo que yo exijo es que me devuelva mi trabajo porque ella me despidió. O si no, lo que yo quiero es que mínimo me pague $10,000 para poder solucionar mi situación legal en el país. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí con una visa de trabajo. Al perder el trabajo, obviamente me quedo sin una visa y tengo un grave problema en este momento. Ok, entonces quieres o que te reintegre al trabajo, asumo que ella es tu Así es. ex empleadora, Exactamente. o que te dé $10,000 para resolver tu problema de tu visa Y en lo que consigo un trabajo. y conseguir un trabajo. Explícame las circunstancias de estas exigencias. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un viaje que realizar a San Diego. Vivimos en la ciudad de San Francisco. Yo me voy el domingo, ¿por qué? Porque yo tenía que estar el día lunes a las 8 de la mañana en una convención. Ese era mi trabajo. Es una convención relacionada con tu trabajo. Exactamente. Somos una comercializadora de cosméticos y productos de belleza. ¿Cuál es el problema? Yo no le veo ninguno. Yo me voy el domingo con una amiga en mi carro. Yo me voy manejando hasta San Diego. El problema está... A un que- viaje de trabajo se A va ver, con una compañera. No a es ver, un viaje perdón. personal, es un viaje de A ver, trabajo. A Ok. ver, perdón, pero es un domingo. Yo puedo hacer lo que quiera de mi vida en un domingo. No estoy trabajando. Claro, me estoy desplazando el lugar. Pero ¿qué es lo que sucede? Desgraciadamente tenemos un accidente. ¿Qué pasa? Yo iba con mi amiga y bueno, desgraciadamente sí, así es, me estaba practicando sexo oral mientras estaba Escuche, manejando. doctora, escuche por qué fue el accidente, por Sí, favor. A ver, pero es un accidente, no es algo que yo decida que lo quiero causar y que quiero causar algún daño. Por supuesto que no. desconcentraste. El problema es que sí, así es. Sí me desconcentré, pero el problema aquí fue, tenemos el accidente, a mí me lastima. Obviamente, de hecho, cuando tenemos tal accidente que a mí me tienen que llevar al hospital. Llega la policía, Te lastimó el pene. me desgarra el pene. Uf. Bien merecido, doctora, bien Sí. merecido por estar haciendo cosas que no debe, donde no debe. A ver, perdón, no tiene por qué juzgar lo que me merezco, no. Simplemente, ok, sucedió, perdón, soy humano. Pero lo que voy simplemente es que no tiene por qué estarme despidiendo por una situación así. Ah, pero te despidió por Sí, claro, eso. pero el problema es, sí, claro, ¿por qué? Porque mi amiga es compañera de trabajo. No sé qué le pasa, que de repente, cuando yo estoy con los paramédicos, ella está hablando con los policías y después me entero que ella le marcó a la jefa para decirle lo que había ocurrido. Cuando, perdón, estamos en un fin de semana, yo me estoy desplazando al lugar de trabajo, mas no estoy en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa?
ella no sé por qué absolutamente lo hizo. Además, es una persona en la que yo confiaba. Y ella que hace al día siguiente simplemente es, perdón, pero ya no tienes trabajo. Además, yo tuve que estar en cirugía. Después de esa cirugía, de hecho, los doctores me dijeron, tienes que guardar reposo. Yo regreso al trabajo 3 días después. ¿Para qué? Para Fueron obviamente... 15 días después cuando A ver. regresaste, no 3 días No, después. no. No digas mentiras, A ver, por favor. regresé a dar la cara de lo que estaba sucediendo. Obviamente sí, los doctores me están diciendo, tienes 15 días que para descansar. Obviamente los iba a tomar, pero no lo hice. Le dije, a ver, esto está pasando, pero yo no quiero perder mi trabajo. Además, nunca ha tenido ningún conflicto conmigo. Todo el tiempo yo he trabajado con ella, llevo más de 3 años contigo y nunca ha sucedido ningún problema. Eso es mentira, he tenido muchos problemas con él. ¿Por qué te despide? ¿Por qué? Porque simplemente ella se le hace una irresponsabilidad que, ok, me estaban practicando sexo oral en ese momento, pero no fue algo que yo quería hacer a propósito y ella lo está diciendo que yo soy una persona irresponsable y que simplemente no estoy rindiendo en mi trabajo. Y eso no tiene nada que ver. O sea, yo, por supuesto que me iba a presentar en esta convención, pero ¿qué quiere que haga? Los accidentes suceden. O sea, no te pudiste presentar en la convención. Exactamente, yo tenía que estar el lunes a las 8 de la mañana. Claro. Y no pudiste porque por el accidente, el desgarre, la Estaban- operación, exactamente, me etcétera. dijeron, o te hacemos la cirugía en este momento o puedes perder total funcionalidad. Ok. Ay. Y ahora, la persona que iba contigo, que era compañera tuya de trabajo, ¿continúa trabajando en la empresa? Ella está ahí. ¿A ella no le echaron? Por supuesto que no. ¿Y por qué? Es lo que no entiendo. Y además a mí lo que más me está agobiando es que si yo pierdo este trabajo, lo cual ya aparte ya lo hice, simplemente yo me tengo que regresar a México. Y yo, mi empleo que está aquí, o sea, simplemente ya estoy perdiendo absolutamente todo. Y si me vine para acá es ¿por qué? Porque tengo aquí un trabajo seguro. Claro. Ya no lo tienes. Ok. Bueno, por eso, entonces lo quiero de O regreso. sea, tú sientes que te han despedido injustificadamente. Sí. Aunque no llegaste a la convención. Pero nunca he fallado en el trabajo. Ok. Nunca, de hecho, me he El tomado... rendimiento no ha fallado. No, además yo todo el tiempo que he trabajado con ella, nunca he pedido días libres, nunca me he faltado, porque tuve una situación, nunca, siempre he estado yo al pie del cañón trabajando directamente con ella, Ok. nunca he tenido ninguna falta. A ver, ¿el coche que ibas conduciendo era tuyo o era de la empresa? Es mío, es mi carro, yo lo estoy pagando. Es tu auto, no es de la empresa. No, es Ok. mi carro. Pero se estaba pagando por medio de un financiamiento de la empresa. A- Entonces estaba bajo mi A ver, Pero perdón, responsabilidad. es mi él con trabajo, su yo dinero, decido lo que hago, La lo- empresa lo le que se- financió, pero él lo pagaba, ¿sí o no? Pero Exactamente. en lo que lo terminé de pagar estaba bajo mi responsabilidad. Entonces, Bueno, pero cualquier yo cosa estaba que pasara financiando. con el auto también era responsabilidad de la empresa. Es que es ilógico lo que está diciendo, porque exactamente... No, si pasaba algo en el auto, es responsabilidad de él y de la compañía de seguro que asegura el automóvil. Además, No, yo la lo estoy empresa- La empresa lo trabajando. estaba financiando. Yo comprendo lo que tú quieres decir, pero vamos a aclarar legalmente que hay unos parámetros diferentes que aplican en diferentes formas. Ok, exige que te reintegren al trabajo o que te pague la suma de $10,000, ¿no? Para poder Para solventar... emplear a un abogado que te Exactamente. ayude a resolver el problema de la visa de trabajo porque te quieres quedar. Exactamente. Y tú consideras que te han despedido injustificadamente. Totalmente, porque no hice nada malo. Natalia, ¿cómo respondes? Muy buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes. Antes que nada, dentro de las políticas de la empresa está que no se pueden relacionar entre ellos. Entre los empleados. Entre los empleados. ¿Relacionarse de qué manera? Sexualmente o amorosamente, que deben de tener una relación cordial y de respeto y de trabajo dentro de la empresa. Precisamente, en ningún momento falté el respeto a eso. Es un reglamento que cuando al señor se le contrató, se le mostró y él lo firmó. Él estuvo de acuerdo con no relacionarse ni sexual ni amorosamente con nadie que ninguna trabaje ¿Y en empleada. qué momento lo con estoy ninguna haciendo? Yo lo estoy empleada. haciendo fuera de trabajo. Era un domingo. No puedo A manejar ver, y ¿me ser permites, libre. por favor? Estoy hablando yo y yo te permití hablar. Entonces, al señor se le dio el reglamento, él lo aceptó, eso por una parte. En otras Por- palabras, tú no aceptas que tengan relaciones sexuales ni afuera del trabajo. No, porque lo considero que es una distracción y que hace que no rindan de la manera que deben de rendir. Ok, perfecto. Entonces, él recibió el reglamento y él también lo firmó Perfecto. estando de acuerdo. Muy bien. En el mismo reglamento se le marca que viajes de trabajo deben de viajar exclusivamente solos o con los compañeros que también tengan que ir al mismo trabajo que se dirigirá previamente la empresa con ellos para explicarles quiénes tienen que ir y por qué. Ok. En este caso, la compañera de él que lo acompañó no estaba autorizada a ir a este viaje, por lo tanto tampoco se le dio de alta el seguro de viaje. Entonces la llevó donde el señor sí iba asegurado y la expuso a ella.
por otro lado. No llegó, obviamente, al evento que tenía que estar. Yo perdí una cartera de clientes importante y en un evento de cosmetología mi marca no estuvo presente, lo cual a mí me molesta bastante. Ahora, doctora, pero me pregunto yo, si en ese momento se hubiera cruzado un auto con una familia, ¿los mata? Porque en este caso corrimos con la suerte que chocara con un Pero poste. en ese momento no había absolutamente nadie. Mata a una familia completa. Yo sé, cosas pero que- ¿para qué ponernos a Un hombre- especular Exacto, por o sea, algo no- que no ocurrió? No sucedió Pero absolutamente también nada, no había expuso nadie, la vida doctora. de la otra chica. ¿Perdón? Expuso la vida de su compañera de trabajo. ¿Ella sufrió daños? Tienes golpes, pero leves. Leves. Ok. ¿Alguien trajo testigos en el caso? Yo traigo una testigo. Perfecto. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta continuamos discutiendo este interesante caso. No se vayan. Es verdad, yo le venía haciendo sexo oral y pues llegó la policía, la ambulancia, todo. Yo me friqué, me choqué. Detective Peñate, ¿el sexo oral en los automóviles es prohibido o es una cosa conduciendo que nadie se debiera de estar metiendo en eso? Realmente no hay una ley específica para el sexo oral mientras que está conduciendo un carro. Caso cerrado.